One, two, three. Wow. Boom. What? Wow. Bye. Nuestra primera ponente, ella es Angie Contreras. Angie es feminista, comunicadora social, consultora en temas de comunicación con perspectiva de género y tecnología. Es diplomada en gobernanza de Internet y protección de datos personales e integrante del Consejo de Seguridad de TikTok para Latinoamérica. Angie, por favor, si te parece comenzar. Muchísimas gracias a todas, a todos, a todos por la invitación y la verdad es que qué emoción poder participar en esta jornada por el Día de las Niñas, que además tenemos que hablar más acerca justo de la participación de las niñas. Y bueno, además qué honor empezar y qué reto ser la primera en empezar, así que bueno, pues muchísimas gracias. Y me toca hablar sobre superando la brecha digital de género y el adultocentrismo. Y entonces, pues gran comienzo para entonces preguntarnos, pues, ¿qué es el adultocentrismo? Ayer justamente trabajaba con un grupo de secundaria y les preguntaba, ¿qué es el adultocentrismo? Y entonces estas chicas, estos chicos de una secundaria en un municipio de Aguascalientes, pues decían que no identificaban como tal la palabra. Pues, ¿eso qué es? Y pues se me hizo más práctico explicárselo a partir de una definición sencilla. No diciéndoles, bueno, el adultocentrismo se considera cuando las personas adultas se creen que tienen la razón, que su perspectiva es la mejor y que lo que opinan las niñas, niños y adolescentes pues no es importante o no es relevante. A las adolescencias con las que estaba trabajando les hizo mucho sentido esa definición. Entonces les pregunté si alguien tenía un ejemplo. Y contaron pues varias anécdotas, ¿no? Por ejemplo, el gusto por ciertas canciones, canciones que a ellas y a ellos les gustan, pero también del gusto de canciones que les gusta, pero también, por ejemplo, que hay canciones que son mejores y que hay canciones que no son tan chidas o hay canciones que son malas. Pero también surgió el tema de las redes sociales. Y hablaban que pues las personas adultas consideraban que el uso de las redes sociales era malo, les distraía, generaba diferentes tipos de violencias, distractores. Y entonces eso me trae a contar otra anécdota que siempre uso como ejemplo. En otro grupo, pero ahora de primaria, un niño me preguntó, oiga maestra, ¿por qué dicen que las redes sociales son malas? Mi papá se ríe cuando está en el teléfono. Si fueran malas, pues no se estaría riendo. Claro, ¿no? ¿De qué se está riendo ese papá? Y hay otras preguntas que también hacen. ¿Por qué nos dicen que las redes sociales son malas? Pero pues no nos explican por qué son malas. Son malas, pero ¿por qué? Si mis papás siempre están en el teléfono, si están tomando fotos, o si me toman fotos y las publican, pero a mí no me dicen y no me preguntan si me quieren tomar fotos. Entonces, ¿son malas las redes sociales? Y cómo las personas adultas estamos compartiendo justamente este tipo de información. La mirada adulta sigue presente en cómo nos estamos relacionando dentro y fuera de lo digital, y específicamente de lo digital, que es lo que nos trae a platicar el día de hoy. Muchas veces, sobre todo cuando damos pláticas de seguridad digital, prevención y acompañamiento, nos damos cuenta que las personas adultas somos el problema. Y con esto no quiero que me malinterpreten o que quieran cancelarme por decir que somos el problema, pero es que realmente somos un problema porque estamos justamente queriendo imponer una mirada de lo que creemos que debería de pasar también en lo digital, cuando nuestra relación cuando fuimos niñas, niños y adolescentes fue distinta a la que tienen ahora esas niñas, niños y adolescentes. Y con esto no quiero decir que hay una mirada buena o una mirada mala. No podemos reducir el acceso justamente a lo digital en algo tan simple como bueno, malo, blanco y negro. Pero también algo que pasa es que
seguimos creyendo que estas niñas no tienen derechos, que sus decisiones dependen de lo que mamá, papá o la persona cuidadora cree, quiere y van a decidir. Y entonces vale la pena preguntarnos, ¿cómo estamos acompañando y cómo estamos entendiendo la autonomía progresiva de las niñas? ¿Cómo estamos justamente acompañándoles cuando sobre todo pasa una situación de violencia? Y ahí entonces es donde estamos observando cómo seguimos reproduciendo otros temas de crianza, de roles que seguimos y que constantemente tenemos asignados y que también se los estamos asignando a las niñas. Y escuchar justamente cómo constantemente por esta misma reproducción de estos estereotipos que tenemos sobre las niñas, entonces estamos reproduciendo estas prácticas de violencia, justificando las prácticas de violencia, pero también limitando su derecho al acceso a la tecnología, a Internet y a la banda ancha. Y eso implica también limitar su acceso a sus derechos, porque también en lo digital las niñas tienen derechos. Implica hablar de sus derechos a la intimidad, de su derecho a la privacidad, pero eso tampoco lo estamos considerando. Y aquí entonces hay que incluir el tema de la brecha. Tenemos que dejar de entender que la brecha es solo conectarse o darles un equipo de cómputo, la tablet, el celular, la computadora, que además es una iniciativa constante en los gobiernos de nuestra región. Resolvemos el tema de la brecha y sobre todo recordemos los casos en pandemia que se resolvió dando un teléfono. Justo cuando empieza la pandemia por allá del 2020, hicimos dos investigaciones. Una que tuvo que ver sobre cuál es el impacto de la violencia digital en las adolescentes mexicanas. Y había un impacto real. Yo sé que ahorita ya decir un impacto real es como de ya lo hemos dicho mucho, pero en el 2020 no era tan cierto eso. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues las niñas decidían, sobre todo las adolescentes que eran entre los 12 y los 17 años con las que trabajamos, nos decían que ante los comentarios de violencia que recibían, pues decidían desconectarse. Imagínense que un adolescente se desconecte de lo digital y lo que implicaba entonces para su aprendizaje y su derecho a la educación en tiempo de pandemia. Y las violencias por las que pasaban, claro que había una violencia sexual que era muy presente, claro que había un tema de grooming, pero también había otras violencias que no estábamos considerando, por ejemplo, el que tiene que ver por la condición social y todo lo que tenía que ver por la falta de redes de apoyo. Y estas violencias que recibían estas adolescentes en lo digital tenían este impacto. Además de desconectarse, había un miedo latente a que volviera a pasar, a que volviera a darse, porque en lo digital tiene una pérdida de control, pero además hay un estado de calma. Y ese estado de calma puede volver a surgir. Pero además es, ¿qué pasa si se enteran en casa? Como me estoy conectando a una red social, sobre todo redes sociales que son el problema, bueno, entre la relación infancias, madres, padres, si se enteran que yo desobedecí esta indicación de no contar con una red social, pero por la presión social tengo esta red y surge una violencia, el primer regaño va a ser ¿por qué te conectaste? Y luego probablemente van a acompañarles. Y entonces también hicimos otra investigación que tenía que ver esta sobre cómo era la relación de las mujeres adultas de entre los 30 y los 45 años en su relación en el home office. Y ahí entonces también vimos que había una falta de herramientas digitales. Desconocíamos el cómo tener una relación laboral o social con lo digital, porque el uso que tenemos las personas antes de pandemia sobre todo, era hacia el entretenimiento. Utilizar lo digital como una herramienta para fines laborales, educativos, de salud, etcétera, no era frecuente. Y entonces, justamente, hay que pensar, y vuelvo a la pregunta con la que empezaba el tema de la brecha, ¿cómo tenemos que dejar de entender que la brecha o superar la brecha es solo dar el aparato? Es pensar en que cómo hacemos un acceso integral a Internet y a las tecnologías para alcanzar algo que justamente llamo autonomía digital. Y la autonomía digital entonces entendida como las habilidades, pero también el reconocimiento de los derechos que tenemos en lo digital, que también decimos el empoderamiento, pues el empoderamiento es el sabernos con derechos en lo digital. Y el sabernos con derechos implica cómo garantizamos estos derechos, cómo buscamos esta protección, cómo buscamos estas habilidades,
¿Cómo le hacemos entonces hacia esa parte, ¿no? Que me parece que hoy en día es fundamental. ¿Qué pasó entonces si me regreso a estos estudios que les estaba comentando? Es que las adolescentes nos contaron que además les mandaron a lo digital a conectarse a clases sin herramientas digitales, sin habilidades digitales. Lo mismo que pasaba con las mujeres adultas que hicieron home office en la temporada, sobre todo en la primera etapa de pandemia. No se les compartieron habilidades digitales. Las mujeres que estaban en espacios laborales en home office tenían que conectarse 1 hora antes al Zoom por temor a que se cayera. O era de todo el mundo desconéctese porque el internet va a fallar. Y las niñas y las adolescentes era de, pues me decían que me conectara, pero no me hablaron nunca de una contraseña, no me hablaron nunca de no aceptar solicitudes de amistad, de personas que desconozco. O, por ejemplo, de no prender mi cámara si estoy en una llamada y no sé quiénes más están. ¿Cómo estábamos compartiendo entonces estos datos? ¿Cómo estamos hablando de las habilidades que entonces puede hablar de que incremente la participación de las mujeres y de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres en otros aspectos de la vida? Si vemos estas reflexiones y además lo comparamos con otras estadísticas que en México tenemos, por ejemplo, el módulo de ciberacoso, MOCIBA, nos habla también de, por ejemplo, visibiliza la falta de estrategias de seguridad que tenemos las mujeres. La principal para hombres y mujeres es el tener una contraseña. Pero, ¿qué tipo de contraseña tenemos? Y si revisamos los otros datos que ahí también están viendo, podemos ver, al menos en un análisis rápido, es que las mujeres no tenemos otras habilidades de estrategias de seguridad. Por ejemplo, como tener un antivirus o revisar que tengamos, no entrar a cuentas que no conocemos, etc. ¿Cómo estamos entonces entendiendo y solicitando un acceso de las mujeres, de las niñas, a los espacios digitales si tampoco estamos compartiendo? Las niñas están en las redes sociales, juegan videojuegos, conocen a influencers, crean contenido, están presentes en lo digital. Y tenemos que empezar a partir desde esta teoría. No es que las niñas no estén y prevengamos que no estén. Las niñas están en lo digital. Las niñas están creando conversación. Las niñas están accediendo a lo digital. La apuesta es cómo desde las personas adultas escuchamos. Nos sentamos y escuchamos. Aceptamos que no lo sabemos todo y que está bien no saberlo todo. Y empezamos a reflexionar de la mano de las niñas qué es lo que podríamos estar haciendo. Porque a mí me preocupa que las niñas me digan que están en internet y tienen que bloquear a viejos rabos verdes que les escriben porque pues quieren tener una cita con ellas. Y que su estrategia es mejor decir que son hombres de más de 35 años para estar seguras en internet. Entonces imagínense además el algoritmo, lo que les va a estar mostrando a estas niñas. A mí me preocupa eso. Me preocupa cómo las personas adultas estamos reflexionando que tal vez yo en mi edad de adolescente no tuve redes sociales y que ahora como adulta uso las redes sociales de una forma diferente que las niñas. Y está bien. Pero lo que nos toca a las personas adultas es escucharles y acompañarles. Porque superar la brecha y lograr un empoderamiento implica empezar a hablar de la autonomía digital que queremos tener para esas niñas y esas adolescentes. 1, 2, 3. Wow. Boom. What? Wow. I'll slap you.